Muy, pero muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos, mis queridos estudiantes del técnico laboral por competencias en recreación y deportes, ofertado por el Politécnico Nacional de Artes y Oficios PONAO, seccional Cali y Buenaventura. Estamos ya en el cierre de la quinta semana, un cierre que nos le hemos dedicado muchísimo a la educación física, pero también tenemos un espacio para el deporte. En este caso, el doctor Stewart Bermúdez nos va a hablar un tema fabuloso relacionado con todo lo que es deportes de conjunto, tema bien chévere. Entonces, primero agradecerle a las 25 personas que están aquí. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio gratuito que no les cuesta absolutamente nada para que día a día nos estemos capacitando, aprovechando el técnico laboral por competencias ofertado por el Politécnico Nacional. En este sentido, le damos la bienvenida a nuestros queridos estudiantes para que se presenten. Profe Valentina García, arranca. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Valentina García Tolosa de Cali. En este momento trabajo en Indervalle en la línea de actividad física con el programa de hábitos y estilos de vida saludable como coordinadora zonal de los municipios de Viges, Yotoco, La Cumbre, Dagua, Buenaventura, Yumbo y Jamundí. Bienvenida, maestra. Qué gusto tenerte por acá. Profe María Antonia Mamián, es tu turno. Buenos días para todos. Mi nombre es María Antonia Mamián del municipio de Agua Valle. Trabajo en Recrea Valle como instructora y trabajo en las instituciones educativas y grupos de adulto mayor. Gracias. Bienvenida. ¿Cómo van las fiestas de Agua? No sé cómo habrán pasado, escuché, pues vivo alejada del pueblo, pero siempre se escuchó el ruido como hasta la madrugada y esta mañana como lo despiertan a uno a las 5 de la mañana con la alborada, pues ahí me imagino que la han pasado bien. Eso está muy bien. Muy bien. Profe Diego Ríos Polanco, tiene la palabra, profe Diego. Hola, muy buenos días. Soy Diego Ríos Polanco de la ciudad de Cali. Trabajo en Indervalle en la línea de actividad física. Muy bien, maestro. Qué gusto tenerte por acá. Desde Cali también. Profe Giovanni Tapia, profe Giovanni Tapia, te escuchamos. Jorge Giovanni Tapia, desde Valledupar. Buenos días, profe. Mi Te nombre es Jorge escuchamos. Iván Tapia Arrieta. Tengo un club deportivo y hice un curso un técnico de auxiliar de droguería. Ah, qué bien. ¿Y el equipo, maestro? Su club, cuéntenos. Va bien, va bien. Ah, bueno, está muy bien, maestro. Qué gustazo tenerte por acá. Bueno, vamos, una presentación cortica del profe Hugo Granuer de Ecuador, profe. Una presentación cortica para que lo conozcamos. Rapidito, ya que tiene la cámara abierta. Saludos desde Quito, Ecuador. Mi nombre es Hugo Grunauer, soy docente de educación física, entrenador de baloncesto para servirles. Bien. Profe Tere, una presentación cortica, maestra Tere. Abra el micrófono porque lo tiene cerrado, maestra. Perdón, disculpe, profesora universitaria de educación física, coaching, regente del ISEF de Santa Fe, profesora de taller, docente, profesora de nivel inicial, primaria y secundaria o universitaria. Soy parte de la FIEP, Federación Internacional de Educación Física, y formo parte de la ACADEF, que es la Academia Argentina de Educación Física. Y estamos siempre trabajando para mejorar la calidad, sobre todo del deporte en las escuelas. Muy bien, maestra. Qué gusto tenerte por acá. Y bueno, invitemos a su amiga del alma, profe Miriam A Mabel mí. Vaso. Profe Miriam, una presentación cortica, profe Miriam, para que cerremos ya las presentaciones. Abre el micrófono, Miriam. Tiene errado. Bueno, soy profesora de educación física, especialidad en fitness, todas las actividades de gimnasio. Yo traje el fitness a la provincia de Santa Fe, Argentina, en la década del 90 y dictaba cursos en toda la provincia de Santa Fe, Entre Ríos. Y ahora me estoy dedicando a full a la escuela secundaria, en una escuela técnica, que soy la coordinadora general
todos los deportes y de todos los proyectos de la institución. Qué gusto tenerte por acá. Bueno, un saludo a todos los que están aquí. Ya tenemos 25 personas. Voy a presentarle la hoja de vida de nuestro gran invitado de esta mañana. Profe Valentina me dice que si están viendo ya mi pantalla ampliada. Sí, señor. Eso, muy bien, Diego, gusto. Bueno, maestro Stewart Bermúdez Antúñez, venezolano, radicado en Colombia en este momento. Él es licenciado en Educación Física, Convención en Educación Física y Deportes de la Universidad del Zulia. Tiene un posgrado especialista en deporte, convención atletismo de la misma universidad. Tiene un magíster en docencia para la educación superior de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Veral, UNEMER, Zulia, Venezuela. Y un doctorado en ciencias de la educación de la Universidad Rafael Belloso Chacín. Es entrenador nivel 2 de la IAF, de la Federación Internacional de Atletismo. Con su número de identificación es un conocedor enorme, enorme en todo lo que es el entrenamiento de la pliometría, de la fuerza, del alto rendimiento. Es una persona muy, muy reconocida en Latinoamérica. Ha participado en eventos nacionales e internacionales. Para mí, la verdad, en el momento que me dijeron, vea, conocemos al profesor Stewart Bermúdez y los podemos contactar con él, yo le dije, de una, lo necesito. Entonces, de verdad, cuando me comuniqué con el maestro Stewart, me dijo, profe, estoy ahí para servirle, lo que necesite, cuénteme en qué le puedo ayudar. Y cada vez que lo he llamado, siempre ha tenido una amabilidad impresionante, impresionante, una cordialidad y un don de ser humano maravilloso. Maestro Stewart, agradecerle por este tiempo que está sacando esta mañana, un domingo no es nada fácil, pero bueno, gracias a Dios tenemos, como dice, la sala llena y mucha gente deseosa de escucharle. Bienvenido a este espacio y el ponado es su casa, maestro. Much- Muchas gracias, estimado. Voy a apagar la cámara por cuestiones de conectividad, Sí, sí, ¿correcto? claro que sí, ¿Se maestro. escucha bien? Se escucha bien, maestro. Perfecto. Bueno, agradecido primeramente por Dios, por dar la posibilidad de estar hoy aquí en esta actividad, compartiendo conocimiento con todos. ¿Se escucha? Perfectamente, maestro. Ok, compartiendo conocimiento con todos y principalmente observo que los estudiantes de Ponoa, eh, saludos para Valentina, María Antonia, Diego y Tapio, que los tengo aquí anotaditos, que no es muy fácil, no es muy fácil un domingo en la mañana, un domingo en la mañana estar compartiendo conocimiento y actividad, porque usualmente los domingos en la mañana la tomamos para otra cosa. Otro, disculpa, ¿se ve bien la presentación y me escuchan bien? Hay que cargar de nuevo la presentación, maestro Stewart. Vuélvala a cargar. Ya la, ya la vamos a cargar. Listo. Mientras se está cargando y el- le manifiesto a los, por cierto, aquí hay dos profesores de Santa Fe, creo que viven en Santa Fe, Argentina, a Tere y a Miriam, ¿correcto? Claro que sí. Ok. Yo estuve en Santa Fe, Argentina, en el año 2000 haciendo el nivel 2 de atletismo, por cierto. Una, una ciudad muy bella. Así que felicitaciones a la amiga Pere y a la amiga Miriam. Entonces, bueno, de inicio, la conferencia va dedicada a los estudiantes
del área, porque hubo hace como 2, 3, 4 semanas en una conferencia con el doctor Barbosa, que por cierto hoy no está aquí, de repente ahora aparece, él manifestó algo muy importante, que los profesionales del área de la actividad física, el deporte, la recreación, debían desde su base, desde el principio, aprender y aprender bien, y aprender lo que es lo básico para luego poder ir aumentando su constructo y su conocimiento. En aras de eso, la conferencia que vamos a estar eh, dilucidando en el día de hoy va en ese norte, por ahí aprendiendo los elementos básicos, las cuestiones básicas del ser humano, y en este caso de nuestra área, para atender unas buenas bases sólidas y poder hacer unas actividades en nuestro campo con mucho buen énfasis. ¿Por qué por qué digo esto? Digo esto porque, bueno, mi historial como entrenador, como observador, como atleta, he podido verificar y observar que a veces existe cierta inconsistencia, puede existir mucho conocimiento de carácter teórico, pero en el momento de llevar a cabo en la praxis estas actividades, hay un divorcio no total, por ser severo, un divorcio de los elementos científicos que se deben hacer de lo que hacemos. Entonces, a veces uno se pregunta, ¿es por desconocimiento o es por qué? Entonces, en aras de eso, veo que hay grandes profesionales aquí. En aras de eso, entonces invito hoy que iniciemos siempre y nunca perdemos el norte de lo básico y de ahí partir. La conferencia de hoy tiene que ver con la preparación física en los deportes conjuntos, una visión integral. Más que una visión integral, vamos a estar viendo lo que tiene que ver con la preparación física y dos elementos que trabajo yo mucho. Voy a traer una experiencia práctica en mi vida, lo que tiene que ver mucho con la musculación, que a veces es en la práctica, no es bien entendida, y el desarrollo de la fuerza reactiva y explosiva, que tiene que ver con el ciclo de acortamiento y estiramiento, que es la pliometría. Bien, vamos bien, Hilde. Usted me dice, Perfectamente. ok, seguimos entonces. Entonces, continuamos. Listo. Ahí podemos observar 4 imágenes, cuatro fotos o 4 seres humanos. Vamos abajo, que observamos a un grupo de personas, de personas que hace una actividad, ha hecho una actividad física o un entrenamiento y es más ligado a lo que se llama el culturismo y a la estética. Todo ello tienen un denominador común. Ya vamos a ver. Aquí podemos ver una persona ectomorfa que con seguridad hará algún tipo de actividad física o le falta algún tipo de actividad física. Tenemos una persona endomorfa o gordita, pasada de peso, que con seguridad necesita hacer actividades físicas. Y arriba tenemos dos seres humanos para mí muy valiosos. Manute Bol, jugador de baloncesto de la NBA, y Moxie Well. Y de este lado tenemos a un jugador excelente como ser humano, que es Sadio Mané. Estos dos seres humanos que tenemos aquí, o estos tres, sobre todo Moxie Well, que pudo triunfar en la, en la, en la, en la NBA, indudablemente lo hizo con su característica, su carga genética, y además de eso, con un elemento que se llama la preparación física derivada de un excelente entrenamiento. Él en algún momento creo que compitió en las volcadas, en la arqueada, y creo que ganó, creo, no estoy muy seguro. Pero su estatura era 1,60. Y lo que sabemos de baloncesto, el aro está a 3,05. Es decir, que él se proyectó de forma vertical más de 1,20 m aproximadamente. Michael Jordan tenía un salto vertical de 1,24 aproximadamente. Entonces, esta saltabilidad que obtuvo este atleta y la, y la reconocida velocidad que tiene Sadio Mané
ya sabemos totalmente que se ha logrado por un elemento muy importante que se llama la preparación física a través del entrenamiento. Bien, bien. A mí me gusta mucho este término que nos habla Victoria del entrenamiento deportivo. Él aquí nos trae tres elementos importantes que a veces nosotros los entrenadores, y a esto sí le digo a los que se están formando en este técnico, Valentina, María, Diego, Tapia y todos los que estamos aquí, los 28 que estamos aquí, que el entrenamiento deportivo primeramente es un proceso de carácter pedagógico. Es un proceso de carácter pedagógico porque la intencionalidad del entrenamiento deportivo tiene que ver con y se educa hasta a través del hábito hacia la actividad física y se educa hacia que los valores del ser humano y en todas las esferas. Entonces, es una actividad de carácter pedagógica que subsume una serie de elementos que podemos observarlos aquí. Para lograr el entrenamiento deportivo, digo, hago todo este esbozo para luego caer a la preparación física. Eh, para, para poder lograr un excelente o un acorde de entrenamiento deportivo, hay una espiral o hay un bucle de actividades que hay que considerar. Se da un estímulo y el estímulo que es una carga de carácter interno, algunos lo llaman carga, otros lo llaman estímulo. Creo que fisiológicamente me adhiero a lo que hablaba mi COVID y el profesor que estuvo hace como 2 semanas aquí también hablando de la planificación fisiológica. En realidad es un estímulo que produce una alteración dentro del organismo y en función de este estímulo y en función de la alteración que se da en el organismo y otro elemento interesante que lo dejamos a un lado que es vital en esto, que es la recuperación. Una recuperación acorde se produce un proceso de adaptación. En función del estímulo que estemos aplicando, va a haber un proceso de adaptación. Una adaptación para mejorar la fuerza, una adaptación para mejorar la condición cardiovascular, una adaptación para mejorar la condición de la velocidad. En fin, va a depender del estímulo subyacente que se ubique con anterioridad. Todo esto que nos lleva a mejorar el rendimiento, ya sea deportista de élite o sea deportista de recreativo. Si hay un buen estímulo y hay una buena recuperación, se va a mejorar el rendimiento físico totalmente. Eso ténganlo, no lo tengan en duda. Entonces, eh, además de ello, del bucle que le presenté con la anterioridad, para que obtengamos un rendimiento deportivo, porque la preparación física conjuntamente con el entrenamiento deportivo, uno de los objetivos centrales es mejorar el rendimiento deportivo, ya sea en actividades que se realizan de forma eh, recreativa, ya sean de forma competitiva, pero nadie entrena o un atleta se somete a una serie de procesos de estímulos durante semanas, días y años para no obtener un rendimiento, mejorar su rendimiento, ya sea en un porcentaje determinado. Entonces, tenemos aquí que el rendimiento deportivo tiene que ver con una serie de elementos, ¿ok? Una serie de elementos que arropan al atleta o al usuario de este caso. Podemos ver una de las series de esos elementos de su condición de vida. No es igual una persona que vive a una altura determinada a una que vive a nivel del mar. No es igual una persona que haya
eh, tenido cierta deficiencia de minerales, de vitaminas en su niñez, a una persona, entre comillas, que haya tenido eh, una buena alimentación. Digo entre comillas porque muchos de los atletas, sobre todo en Latinoamérica y en África, ahí podemos ver los atletas kenianos, su alimentación de repente, entre comillas, también eso trae mucha tela de juicio, ha sido deficiente en algunos casos, pero es eficiente en otras. Entonces, ¿qué es lo que queremos dar a entender aquí? Que las condiciones de vida del ser humano indudablemente van a repercutir de una forma u otra en que se obtenga mayor o menor rendimiento deportivo. Y eso tiene que ver mucho con los elementos epigenéticos. Tiene que ver también con los materiales y técnicas que se utilicen. Estamos en una era, y esto sí es bueno comentarlo, estamos en una era nunca el conocimiento y la facilidad para obtenerlo, escúchese bien, la facilidad para obtener el conocimiento en la historia de la humanidad había sido tan accesible. Pero contradictorio a eso, a pesar que es muy accesible, primeramente lo estamos utilizando de una forma a veces equivocada o no estamos obteniendo el conocimiento como tal. Yo me acuerdo cuando estudiaba en la universidad, uno tenía que llegar a la biblioteca, buscaba el libro, si estaba el libro, si no estaba prestado, y había que leer y transcribir. Transcribir. En la actualidad ya ni transcribimos, allá lo que solamente escuchamos. Y hay una explicación neurofisiológica que cuando uno transcribe, cuando uno transcribe manualmente, escúchese bien, manualmente, que tenemos esa grafía, se activan una serie de elementos a nivel de los sistemas nerviosos y a nivel del cerebro que hace que se fije con mayor facilidad el conocimiento. Eso es interesante conocerlo. Y en la actualidad, bueno, el conocimiento lo tenemos expedito, pero sin embargo, eh, no lo tomamos, no los hacemos. Entonces, es importante los materiales y técnicas que se utilizan para mejorar o no el rendimiento deportivo. Luego, el nivel del conocimiento específico y dominio pedagógico que se pueda tener de, de la actividad que se está haciendo, grado de alto profesionamiento del deportista. Por aquí es importante reconocer, además del seguimiento científico de la preparación, el seguimiento médico. Para tener un rendimiento deportivo, tenemos que ir de la mano totalmente de estos dos elementos que le estoy señalando aquí. Seguimiento científico en la preparación y seguimiento médico, tanto preventivo como curativo. La, las ciencias, sobre todo las ciencias biomédicas, han dado un salto cuántico en, en aras de mejorar el rendimiento deportivo y los grandes estudios que se están haciendo en esta área, y el objetivo central es que el ser humano pueda, y así ha sido, mejorar su performance. Y ahí vemos cómo los récords que caen a diario. Estamos a la alborada de las Olimpiadas de París y probablemente con los materiales que se van a utilizar en las canchas y en las pistas y los materiales que se vienen utilizando aquí, que el seguimiento médico eh, debe arrojar una gran cantidad o una cantidad loable de récords que se van a romper. Y luego, para obtener el rendimiento deportivo, tenemos que tener una sesión de proceso de entrenamiento. Y aquí entra lo que tiene que ver con la planificación, con la periodización. Ya el entrenamiento no se hace al azar. La preparación física, y sobre todo la preparación física de carácter integral, desde hace mucho tiempo no se hace al azar. Ojo con esto, no debe hacerse al azar. Pero ¿cuál es la práctica diaria? Y aquí sí hay que ser honesto y no engañarnos en México, no engañarnos en Honduras, no engañarnos en Panamá, los amigos que tenemos en Panamá, no engañarnos en muchas latitudes. La gran verdad es que algunos, podemos decir que todos, pero algunos de nuestros compañeros, de nuestros compañeros, eh, observamos, se observa que en la praxis diaria de su actividad
hay cierta divorcio sobre lo que debemos hacer, lo que nos dice la ciencia y lo que hacemos. Y eso es una gran realidad del deporte latinoamericano y de otros deportes, en el caso que nos atañe, del deporte latinoamericano. No, pero yo hice un curso con el profesor Hilde, yo hice un curso con el profesor Estigua, yo hice un curso con Tere, oye, perfecto. Se hicieron muchos cursos, obtenemos mucho conocimiento, pero cuando se supervisa y se lleva ese seguimiento de lo que se está realizando, ahí cierto divorcio sobre lo que en realidad se debe realizar. Entonces, en conclusión, la preparación física de estos seres humanos que vimos con anterioridad, que observamos con anterioridad, tiene que ver mucho con el entrenamiento que ellos realizan con el objetivo de mejorar. ¿Mejorar qué? Mejorar su rendimiento deportivo. Bien, ya cayendo a los elementos que vamos a estar dilucidando esta mañana, una mañana muy fresca, que por cierto estamos aquí en Colombia, y los felicito de nuevo porque aquí en Colombia mañana es festivo de puente, y hoy temprano la gente ávida de conocimiento, de verdad que eso es loable y muy importante, de verdad que muy importante. Entonces, la preparación del deportista, la preparación de aquel que necesita mejorar su condición física y sus cualidades físicas, eh, hay que así como lo manifiesta, ¿eh? La preparación del deportista es un proceso preparatorio que comprende una serie de aspectos que posibilitan obtener un óptimo rendimiento deportivo. ¿Cuáles son esos series de aspectos? Estamos hablando un poco lo que nos dice la preparación, el entrenamiento, la preparación física clásica. Existen eh, 5 aspectos, indudablemente con la ciencia, la tecnología, han aparecido unas, unas cuantas más, pero básicamente estas que tenemos aquí, ellas no actúan, por eso que el entrenamiento debe ser integral e integrado, no actúan de forma aislada. Tenemos una preparación física, una preparación técnica, táctica, psicológica, teórica, hay hasta una preparación de carácter interrelacional, que tiene que ver un poquito con la parte psicológica. Y hay hasta una preparación de carácter tecnológica que tiene que ver con la parte teórica. Ahí se le añaden otras, pero básicamente, tal como nos lo plantean los grandes estudiosos de esta área de la preparación física, del entrenamiento, ya sea Platonov, Bulatova, Harre, Stariska, García Manso, Tudor Bompa, todos nos señala que existen estos elementos que están plasmados en la actualidad en esta diapositiva. La preparación física, la técnica táctica, psicológica y teórica, y la integralidad viene dada por cómo estos elementos se, se interrelacionan, se conjugan con el objetivo de la obtención de un mayor o un mejor rendimiento deportivo, o un mejor rendimiento en todo caso. En este caso estamos hablando de la preparación física y veremos a grosso modo lo que es la preparación física. Entendiendo que ya ustedes tienen ese conocimiento y ese constructo sobre la preparación física, vamos a ver en qué contexto nos estamos manejando. Entonces, la preparación física eh, es polisémica, tiene diferentes significados. Y como les decía anteriormente, por cierto, ya estaba leyendo un poquito el entrenamiento deportivo de Platón y Bulatova para ahondar un poquito más. Uno lo ha leído varias veces, pues, volvemos a leerlo. Y otros autores que han estudiado sobre esta área y casi todos concuerdan que la preparación física es la parte del entrenamiento de la cual se trata de poner en forma física al deportista, aprovechando sus actitudes naturales para desarrollarla, sus cualidades físicas por medio de ejercicios sistemáticos y graduales. Esto que está plasmado aquí, básicamente, si nos ponemos a ver los conceptos, tanto teóricos
Y la práctica que hacemos nos llevan a ese enunciado, así de sencillo. Y la preparación física tiene el objetivo también y está orientada al fortalecimiento de órganos y sistemas. Recuerda que el cuerpo humano está conformado de órganos y diferentes sistemas, 8, 9, básicamente, y todos los sistemas de trabajo integral, en forma integral. No podemos manifestar que un órgano trabaja de carácter aislado. Eh, Le ha sucedido a aquellos que trabajan con el sexo femenino cuando a la mujer, que a veces la ciencia nos dice una cosa, pero cuando vamos a la praxis diaria de repente conseguimos otra cosa. Por eso que aquí nos vamos aquí yo siempre veo la ciencia desde la luz de la duda socrática, porque hay que ver quién está haciendo ciencia, quién está haciendo paper y qué métodos científicos están utilizando y qué elementos están detrás de esos papers. Hay que mirarlo con buena lupa, ojo con eso. Pero la ciencia nos manifiesta a veces que el ciclo menstrual no influye sobre el rendimiento y otras cositas, ¿no? Y cuando vamos a las prácticas, nos damos cuenta observamos algunas otras variables y otros contextos diferenciados de repente de lo que dice la ciencia. Entonces, lo que le quería manifestar es que los sistemas que conforman el ser humano no están aislados y un grado de depresión que pueda tener algún atleta va a incidir notablemente en su rendimiento deportivo y en su preparación física, porque sabemos que está segregando muchas cortisol y ese cortisol no le va a ayudar de alguna forma u otra a mejorar su rendimiento deportivo o, o, otra cuestión. Entonces, la progresión física básicamente tiene que ver con esto. Entonces, yo coloco aquí un signo interrogativo que digo, la preparación física, la parte de entrenamiento en la cual se trata de poner forma física al deportista. Coloco este signo interrogativo porque lo que hablamos anteriormente, no solamente la forma física, sino al ser humano como un hecho integral. Y aquí me voy a una frase, creo que la tengo por aquí, déjeme ver. Bueno, después la conseguimos. Lo que nos dice Ortega y Gasset, filósofo español, que dice que yo y mis circunstancias. Es decir, que el ser humano no solamente es cuerpo y carne. Haciendo un paralelismo aquí a lo que estamos hablando, el ser humano no solamente es cuerpo y carne, sino que el ser humano tiene que ver con todo un proceso que los envuelve a él, no solamente interno, sino también externo. ¿Eh? Eh, Tus antepasados, cómo vivieron, cómo comieron, va a incidir de una forma u otra en que tenga mayor o mejor rendimiento deportivo, o mayor rendimiento deportivo, o que pueda mejorar o tener la patología y eso, bueno, eso no lo ha comprobado yo, el estudio de la epigenética. Lo que comieron, lo que hicieron nuestros antepasados, inciden notablemente en lo que somos en la actualidad. Por eso que, ojo, hay que ver que seres humanos estamos creando, se están formando en la actualidad en cuanto a esta actividad de la actividad física, el deporte y la recreación, sobre todo la actividad física. Bien, la preparación física tiene dos etapas principales, una general, que ya todos los conocemos, y una de carácter específico. Bien, hagamos un poco de historia rapidito aquí para seguir observando la importancia, cómo ha ido la preparación física caminando en la historia del ser humano. Al principio, quién niega que al principio, en los primeros tiempos, el ser humano se movía para sobrevivir? Y ese movimiento que realizaba para ir a comer, buscar y para trasladarse en mejores formas de vida, era una forma de preparación física. ¿Quién nos oculta eso? Ahora, desde el año 36, 37, cuando nacen los intervalos trainers, famoso interval trainer, y ahora que le dieron el nombre del marketing de HIIT, pues su acrónimo de los entrenamientos de alta intensidad, los HIIT. ¿Quién nos dice que en estos momentos de la historia del ser humano, los seres humanos
no hacían actividades, no hacían actividades de alta intensidad, totalmente, totalmente. Entonces, en la preparación física, en estos momentos, tenía que ver más que todo para la sobrevivencia. Luego, en la Grecia y Roma, ya como todos conocemos y sabemos, la actividad física fue más orientativa en Atenas y en Esparta. En Esparta para formar esos gladiadores que entraban a los 6 7 8 años y salían a los 19 años, creo. Que formaban esos guerreros. Y la Atenas, que ya sabemos que era, la actividad física era más orientativa a, a la estética. Entonces, miren cómo iba evolucionando la preparación física en la historia de la humanidad. Posteriormente, en la Edad Media, perdón, en la Edad Media, con el, con el culto a la parte espiritual y renegar el cuerpo de su hermano, hay estudios que manifiestan que fue una época de oscurantismo donde la actividad física como tal no fue muy bien vista y fue relegada por, por muchas cosas. Entonces esto fue como una época muy oscura en el área de la actividad física. Luego viene el Renacimiento y comienza a florecer todos estos elementos importantes. Ahí comienzan a aparecer las escuelas en el área de la educación física, tanto en Francia como en Alemania, en fin. Este era lo que le manifestaba, que me decía Ortega, yo soy yo y mis circunstancias. En los tiempos modernos, ya lo sabemos con la revolución industrial, con la gente comienza a aparecer la máquina, comienza a aparecer los nautilos y todo eso es un gimnasio, y la gente comienza a entender que, bueno, que tiene, entre comillas, un tiempecito para hacer actividad física. Importante, los tiempos contemporáneos, lo que estamos viviendo. La preparación física va orientativa a mejorar qué, mejorar el rendimiento de los deportistas, de la mano de la ciencia y la tecnología. La ciencia y la tecnología han logrado que Michael Phelps pueda tener ese cúmulo de medallas. O Michael Jordan, los dos Michael, podemos observarlo allí, allá tengan esos registros astronómicos que hicieron en su área, que para mí Michael Jordan es el mejor jugador de baloncesto y Michael Phelps el mejor exponente en la natación, gracias a la maravilla de la ciencia y la tecnología. Pero hay algo, algo muy curioso que en nuestros tiempos, a pesar de toda la tecnología, de la ciencia y de todos los elementos que nos están informando y bombardeando diario de la importancia que tiene la actividad física y por ende la preparación física, y si es integrar, mejor todavía. Aquí hay un cuadro muy importante que nos muestra el sedentarismo a nivel mundial. Miren este dato importante. Aquí que tenemos una amiga, esto fue sacado de EXO Global View, es por el ejercicio del año, es un estudio que hicieron en el año 21. Y pude observar, estuve viendo varios estudios y todos más o menos colidan con, sobre todo nuestra amiga eh, Tere de Argentina, Santa Fe. Observe que el sedentarismo en Argentina, según estos datos, escúchese bien, la prevalencia está a las personas mayores de 50 años. Dato curioso. Y dato curioso, en Euroasia, que aquí lo podemos observar, el sedentarismo está menores de 20 años. Es un dato importante porque es la generación que viene en esos países qué preparación física y qué actividad física están realizando. Casi nula. Se dice que el 65% de la población mundial es sedentaria. Es decir, el 65% de la población no hace actividad física, no tiene una preparación física, ni segmentada ni integral. Y en el caso de los Estados Unidos y poco América del Sur, la mayoría de 30 y 40 años son de carácter sedentario. Entonces, aquí podemos observar que la mayor, la mayor prevalencia del sedentarismo o falta de actividad física y por ende de preparación física está en el estrato de edades menores de 20 años de nuestros jóvenes. Por eso ustedes ven
esta foto que está como declinándose, que se está cayendo porque esta es la generación que nos va a nosotros a relevar. ¿Y qué generación nos va a relevar? Ojo con esa cuestión. Bien, entonces vimos rapidito algo sobre lo de la preparación física, lo que nos manifiesta Bulatova y todo ello. Y ahora entremos a lo que son los deportes de equipo o deportes colectivos o que son los deportes en conjunto. Para comenzar a unir estas variables, perdón, básicamente los deportes en conjunto usualmente utilizan, perdón, su objetivo tiene que deportes de resolución de problemas de carácter tácticos. Es uno de los elementos interesantes y primordiales de los deportes en conjunto y que utilizan medios de gestos técnicos. Usualmente, si nos podemos observar, todos los deportes en conjunto utilizan un medio externo y ese medio externo usualmente es un balón o es una pelota, usualmente es esférica, algo que es esférico. Baloncesto, rugby, balonmano, hockey, el soccer, el fútbol americano, casi todos utilizan un implemento externo y usualmente es un balón, una pelota. Entonces, los deportes colectivos tienen estas características, donde desarrollan una motricidad soportado por patrones de movimientos básicos muy específicos del deporte que se llama gestos técnicos o el patrón, lo que ya se llama en biomecánica, patrón externo del movimiento y tiene un soporte físico. Tiene un soporte físico estos deportes en conjunto. Bien. Ok. Interesante. Algunas características evolutivas a considerar en los deportes en conjunto. En este caso, esta es una de esto. Hay muchas críticas constructivas y destructivas. Esto fue puesto por Edwin Hahn en su libro Entrenamiento de Niños. Ya eso se ha popularizado. Algunos están de acuerdo, otros no. Pero esto es orientativo, es muy orientativo, como con lo que se llama las fases sensibles de entrenamiento de las cualidades físicas del ser humano, en este caso el niño. Y cuando, entre comillas, es más propenso a entrenar uno que otro y tiene que ver indudablemente con su desarrollo evolutivo, con su desarrollo a nivel de testosterona y de las hormonas de crecimiento. Entonces, es interesante observar esto. Ejemplo, miren la flexibilidad, con movilidad y todo esto, desde que el niño nace, va desmorando. O sea, los mejores años, y ¿por qué lo tengo de colación? Porque en la preparación física integral, donde es importante, como lo manifestaba al principio, acuñar, no como decía en estos días, por cierto, un profesor, no me acuerdo el nombre ahorita, que está hablando de la planificación fisiológica, no armar un popurrí de cosas, no es armar un popurrí de cosas, sino de forma sensata, coherente, fisiológica, biomecánica y evolutivamente hay que armar la rutina y hay que programar los entrenamientos físicos y la preparación física de nuestros asesorados o nuestros niños, en todo caso, o nuestros deportistas. Entonces, es interesante entender que todas estas cualidades que están aquí, que actúan de una forma integral, no actúan de forma aislada, o con eso, no actúan de forma aislada, deben ser entrenadas o son más hábiles entrenadas en algunos momentos dados. Por la flexibilidad desde el cero, verá cómo va en decremento. Y esta es una de las cualidades que uno observa, y lo digo con toda propiedad, porque bueno, uno se ha paseado por campo, cancha y observa y lee y mira y da clase, y observa con cierta preocupación cómo es una de cualidades que poco se entrena, o no se entrena o poco se entrena. Ojo con eso. Entonces, bueno, ahí vemos cómo se comportan cada una de estas cualidades. Pero no vamos al fútbol. Voy a hacer colación de dos deportes, fútbol y baloncesto, lo cual me estoy moviendo en la actualidad, sobre todo el baloncesto, el área del baloncesto, y allí tengo experiencia, cierta experiencia en el área de la preparación física. Ok.
Eh, miren, esto nos lo presenta Manfred Grosse, Martin y Navarro, la, el equilibrio dinámico y estático en el fútbol cuando es más proclive a entrenar. Ahí lo tiene, por edades. ¿Eh? El equilibrio estático. Y eso tiene una explicación de carácter fisiológica. Aquí tenemos el equilibrio. En la siguiente lámina vamos a ver lo que tiene que ver con, con otra cualidad importantísima. Aquí podemos observarlo. Miren la edad que es importante trabajar esta cualidad. Bueno, ok. Miren, al 100%, a los 15 años aproximados, es interesante trabajar estas cualidades. Igualmente, 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 la anterior a la resistencia anaeróbica, y esto tiene una explicación, disculpe por acá, disculpe. Ya, ya, la conectividad, ya, bueno, 1, 2, 3. La coordinación, eh, aquí la resistencia anaeróbica láctica, preferiblemente entrenarla de forma sistematizada que podemos observar ya aquí a los 12 años, estamos hablando de 13, 14 años, infantil, preferiblemente, porque ya todos sabemos que a edades más tempranas, posiblemente, que comprobado científicamente, no hay maduración de un elemento que es la fosfofructoquinasa, que es la que regula la parte de la vía glucolítica. Entonces, preferiblemente en estas edades anteriores se trabaja, pero lo más recomendable como entrenamiento sistematizado para la preparación física, comenzar a trabajar después de los 12 años, o sea, como señala aquí. La fuerza en toda su característica, por igual, hay que comenzar por la fuerza máxima, preferiblemente, la fuerza máxima, preferiblemente, trabajarla ya después de los 17, 18 años. Fuerza máxima, preferiblemente. No significa que antes no. Eso va a depender también del objetivo. Algunos me dicen, profe, pero mire, yo veo atletas de 12 años, saltos ornamentales, que son campeones mundiales, 11 años. Entonces, ahí yo vengo siempre y digo, todo va a depender de que lo que ustedes quieran, lo que ustedes busquen en los atletas. Si ustedes buscan alto rendimiento deportivo, muchas de estas cosas a veces se caen, pero no estamos buscando esa preparación física integral que también tenga que ver con que ese deportista a posteriores sea un ser humano, entre comillas, normal y corriente, y que no haga 14, 15 años, como se ha notado y se ha observado, atletas que han sido campeones mundiales 13, 14 años, y después tienen todos los problemas de carácter patológico, cardíaco, hermodinámico, y pare de contar. Y tienen que dedicar a otra actividad, tienen hasta burnout a nivel psicológico, están obstinados, disculpen la palabra, en el área de no quieren hacer, no quieren tener ningún acercamiento con la actividad deportiva ni entrenamiento. Entonces, ojo con esta cosa. Entonces, esto desde el punto de vista metodológico, en este caso de fútbol, cuando es más proclive entrenar una cualidad u otra. Entonces, cuando vamos a manejar, aquí tiene que ver con la velocidad de reacción. Velocidad de reacción. Cuando es más proclive entrenar una otra. Por ejemplo, la velocidad, tiempo de reacción, hay que comenzar a entrenarla desde el principio. La velocidad máxima, ya aquí dice 20 años en caso de fútbol, pero puede ser entrenada ya a los 16 años, velocidad máxima. Recuerden que un futbolista puede, se puede desplazar a velocidad máxima entre 15
a 30 metros aproximadamente, aunque todavía 15 es aceleración. Ok. Entonces, estos datos interesantísimos, estos datos, esto es otro dato sobre la flexibilidad, ya eso lo habíamos hablado. Estos datos son interesantísimos. ¿Por qué razón? Porque al momento de nosotros poder preparar, programar una preparación física integral e integrada en un deporte en conjunto, debemos considerar lo que vimos atrás. Debemos, o sea, de carácter imperativo. No es que vamos a entrenar porque el club me lo dice, el director me lo dice, sino que hay toda una serie de características de carácter fisiológico, morfológico, que hay que considerar al momento de entrenar a, sobre todo los deportes de carácter en conjunto. Bien, entonces, aquí son unos datos importantes que lo traes a colación en el día de hoy para que podamos obtener y saber. Ejemplo, los futbolistas y basquetbolistas, ¿cuánto se desplaza, cuánta distancia se desplaza un futbolista o un basquetbolista en la cancha, en un partido? Un futbolista aproximadamente entre 8 a 11 kilómetros, aproximadamente. Ah, pero no todos esos 8 o 11 kilómetros son igual, a la misma intensidad. El 72% aproximado lo hace caminando. De esos 11 kilómetros aproximadamente, lo hace caminando. El 18 lo hace corriendo a distancia, con intensidad de, digamos, 50-60%. Y, y este dato interesantísimo, y esto lo podemos observar en Lionel Messi, el 7% es sprintada. En el caso de Lionel Messi, en la actualidad, creo que más, antes se desplazaba un poquito más, ahora él lee, estudia el juego y él pasa más caminando y él lo que hace es el sprintaje más eficiente por muchas razones indudablemente. Y el 3% corre en posición de balón o regateando lo contrario. En el caso del baloncesto, jugador de baloncesto, dependiendo la edad, la condición, el sexo y todo, entre 3 a 5 kilómetros en un partido. ¿Eh? Donde, interesante para los que nos compete en el día de hoy, donde el 6% lo hace en sprintada, o sea, corriendo rápidamente. Las sprintadas de un jugador de baloncesto está aproximadamente de 5 a 6 a 10 metros aproximadamente, recordando que la cancha tiene una medida entre 28 y 32 metros aproximadamente. Entonces, las sprintadas de un jugador de baloncesto sin balón, que es otro elemento que a veces cuando yo entreno a los muchachos, hay que aprender a desplazarse con balón y sin balón. Hay unos datos que nos dice que casi el 70% de los juegos los pasan sin balón. Ojo con esas cositas, ¿no? Entonces, ¿por qué es interesante estos datos? Estos datos son interesantes porque el entrenamiento, para poder lograr un entrenamiento de calidad e integral, es importante reconocer una cualidad que para mí es la fundamental y la madre de todo esto, que es el entrenamiento de fuerza. Es fuerza en todo su contexto y su expresión. Y para entrenar la fuerza en los gimnasios, y aquí vienen los elementos que quiero compartir con ustedes, en los gimnasios se utiliza mucho la musculación. En la musculación vista como un conjunto de actividades sucesivas creciente con el objetivo de poder modificar el tipo, permite modificaciones de tipo funcional y estructural, en este caso de los atletas, sobre todo en el músculo esquelético. Objetivo de la musculación, incrementar la fuerza. En el caso de los deportistas, con los deportes en conjunto, incrementar la fuerza en todas sus manifestaciones. Y a incrementar la fuerza en todas sus manifestaciones, nosotros vamos a poder lograr una preparación de carácter integrada, donde esa fuerza nos va a ayudar no solamente a mejorar la parte de fuerza, sino también la velocidad, la flexibilidad, resistencia en todos sus elementos. Nos va a ayudar a mejorar la composición corporal y hasta nos va a ayudar mucho a mejorar los procesos a nivel de conexión intersináptica de la célula a nivel del sistema nervioso central. El entrenamiento de la fuerza y nos va a ayudar a prevenir
las lesiones. El entrenamiento de la fuerza a través de una musculación relacionada. Entonces, orientaciones de la musculación, en nuestro caso, una orientación de carácter deportiva. Objetivo, mejorar la fuerza y, y todos aquellos elementos interesantes. Y indudablemente aquellos que se dedican a la salud, objetivo de la musculación, tiene que ver un poco con mejorar la salud. Bien, esto, esto es interesante, pero aquí viene un poco de la, de la propuesta interesante que quiero traer en el día de hoy. Estos son un poquito los mecanismos de hipertrofia que en el día de hoy no son tan interesantes reconocerlo, pero la propuesta, esta que traigo acá, pues no más que una propuesta, un seguimiento que yo le vengo haciendo desde hace años a Greg Koch y Ariel Eusebio González, que me parece ideal. Lo traigo a colación, ¿por qué? Porque eh, uno observa, tantos años uno en este mundo, uno observa cómo cuando nos acercamos a trabajar la fuerza en el gimnasio, fuera del gimnasio, para lograr una preparación física, ya sea integral o integrada, la, obviamos muchos de estos elementos, lo obviamos. Y lo digo con propiedad, de repente la experiencia de usted no es así, pero a veces aquí me acuño a lo que nos hablaba el profesor Barbosa en hace como 2 o 3 semanas en una conferencia que tuvimos. Una cosa es lo que decimos, otra cosa es lo que hacemos y lo que vemos. Entonces, lo que he visto, lo que he observado y los análisis que se vienen realizando en el deporte de carácter latinoamericano, más o menos tiene que ver con un poco lo que les puedo ofrecer en este día. Se llama protocolos razonables de un entrenamiento de musculación. ¿Qué nos dice Greco y qué nos acuña Eusebio? Aquellos ustedes que van a comenzar a hacer un trabajo de musculación, escúchese, un trabajo de musculación, ya sea gimnasio, fuera de gimnasio, o autocargo, si autocarga, con el objetivo de mejorar tanto la fuerza a sus atletas en deportes en conjunto, ya sea baloncesto, voleibol, rugby, balonmano, soccer. Pare de contar, debe existir un seguimiento uniforme para lograr con integridad y eficiencia ese trabajo de musculación. Nos hablan de que de primera instancia se debe trabajar la calidad de movimiento. Calidad de movimiento. Luego, cuando hay calidad de movimiento, trabajamos fuerza. No significa que no vamos a trabajar fuerza anteriormente, pero si no hay una calidad de movimiento, si hay una técnica específica, la fuerza para hacer trabajar con eficiencia no va a lograrse y de forma muy amena, y vienen las lesiones que ya conocemos. Eh, no- y ustedes vayan a hacer un gimnasio, vayan a hacer a una cancha y observen la calidad de movimiento que están haciendo los jugadores de deporte, sobre todo los jugadores de deporte en conjunto y sobre todo en edades tempranas, o porque a nivel profesional indudablemente hay un preparador físico que conoce y aplica estas cosas, pero en edades tempranas, en etapas de formación, deporte de baloncesto, fútbol, lo he visto, lo veo a diario, y es preocupante, lo veo a diario, como la calidad de movimiento cuando van a hacer este trabajo de musculación para lograr fuerza, hay cierta deficiencia. Hay un ejemplo sencillito con la sentadilla, movimientos más naturales. El movimiento más natural que hace el ser humano es una sentadilla profunda. Y por efecto del sedentarismo y por muchas cosas que la gente, ya conocemos lo que estamos aquí, hay una deficiencia mecánica del patrón de movimiento de la sentadilla, ya sea profunda, ya sea media, en fin. Entonces, Greco y Cosegro nos manifiesta que antes de comenzar, para que sea una musculación razonable e integral, debemos comenzar primero con mejorar la calidad del movimiento. Y nos dice que la calidad de movimiento está ordenada y pedagógicamente, didácticamente, debe ser, primero, debe trabajarse la movilidad, que aquí le aparece, movilidad, posteriormente la estabilidad, luego resistencia del core o del núcleo, y luego trabajar los patrones básicos de movimiento. ¿Qué hacemos? Que en algunos momentos uno lo ha hecho,
¿Qué hacemos y qué vemos en los gimnasios y qué vemos en la preparación física, en los deportes de conjunto? No metemos aquí deportes individuales, pero también se ve, sobre todo los runners, los que corren, los runners, los que corren maratón y todo eso, que lo veo con cierta preocupación. ¿Qué sucede? Podemos observar que usualmente comienzan aquí, en los patrones básicos de movimiento. ¿Y cómo vamos a hacer un trabajo de dominante de rodillas, digamos sentadilla, lo que es de cadena cinética amplia, si no hay una movilidad en todos estos elementos? Entonces, debe haber este seguimiento. Primero traer la movilidad, la estabilidad, resistencia al core y luego los patrones de movimiento básicos. Entonces, de inicio, y esto es la que quiero compartir con ustedes, cuando le dice la locución al principio, debemos trabajar los elementos básicos, no complicarnos a veces tantas cosas. Si manejamos los básicos, luego lo específico, lo técnico y lo más difícil van a salir. Entonces, lo primero que debemos trabajar es la movilidad. Movilidad que del tórax, del tórax lumbar. Este trabajo debe ser al principio. Al principio, debe ser ese trabajo. Posteriormente, la otra movilidad que es interesante, la del hombro. Con el hombro se hace casi todo el movimiento. Al hacer una sentadilla trabajamos el hombro. Recuerden que el hombro es una articulación aérea, ahí confluyen hasta 3 articulaciones, la articulación escapulohumeral y pared de contar. Entonces, cuando nosotros, jugadores de baloncesto, deben trabajar mucho la movilidad del hombro. Jugadores de fútbol, sobre todo el arquero, debe trabajar movilidad del hombro. Tienen buena movilidad del hombro. El balonmano, ni decir. El fútbol americano, pues, es el hockey sobre hielo, ni decir, tienen que trabajar mucho la movilidad del hombro. Y ese es el primer trabajo que hay que hacer desde el punto de vista de la musculación. Posteriormente, el olvidado de todo esto, mi estimado amigos de Honduras, de Panamá, de Ecuador, de Santa Fe, mi amiga Teres, de allá de Santa Fe, la movilidad de la cadera, la gran olvidada, la cadera, el psoas, los rotadores, ahí vemos el famoso 90-90, los atletas de conjunto, basquetbolistas, futbolistas, observamos que tienen esa insuficiencia de movilidad de la cadera. Entonces hay que comenzar a trabajar la cadera. Entonces, antes de hacer una sentadilla o hacer una sentadilla búlgara, pare de contar, deben tener los atletas. En esta propuesta de programación integral, de preparación física integral, debe de pasar por estos elementos. Luego, hay que ir al tobillo, y el tobillo es tanto la flexión dorsal como la flexión plantar. Y aquí hay mucha tela que cortar. Entonces, de inicio, movilidad. Usted va al gimnasio, quiere entrenar, tener una progresión física integral, razonable, quiere trabajar la fuerza, métalo en una 60 días. No, primero hay que trabajarle la movilidad. Bien, luego hay movilidad, vamos a la estabilidad. Estabilidad que es del núcleo, el famoso core, que no solamente la parte abdominal y la parte dorsal, el núcleo tiene que ver hasta con los músculos que están de la zona de la cadera, de la pelvis, el diafragma, el gran olvidado en este trabajo del núcleo, el diafragma. Entonces, hay que tener buena estabilidad del núcleo o del core, por ende de la cadera. Vimos anteriormente debe haber movilidad, ahora debemos tener una buena estabilidad de cadera, que ahí trabajan los músculos estabilizadores, glúteo medio, fascia lata, los aductores, si no nosotros nos caemos. Por eso es importante un adulto mayor trabajar los músculos que aducen, que hacen la abducción y aducen también. Okay. Y por ende, la estabilidad del hombro. Una cosa es la movilidad, tiene buena movilidad, pero también luego que tenga una buena estabilidad a nivel de las escápulas, que las escápulas estén simétricas. Bien, luego ya hay movilidad y estabilidad, luego pasamos a que el core tenga
resistencia. Este es un test que existe, que pueden utilizarlo, 2 minutos, y tienen el baremo, pero en el caso del fútbol, porque los futbolistas no andan parados, no están, o los basquetbolistas no están 10, 15 segundos, eso les sirve para que para muchas cosas, pero hay que saber cuál es la resistencia del core que deben trabajar los futbolistas y los basquetbolistas y los deportes en conjunto. Y luego que tenemos una buena resistencia del core, pasamos a los patrones básicos del movimiento. Ahora sí, o sea, comenzamos con lo último que la gente lo hace de primero. Y lo digo porque uno anda visitando el gimnasio, preparación física de hace mucho tiempo. Recuerdo que soy entrenador de atletismo, un preparador físico. Y bueno, y la madre digamos, yo digo siempre yo que el deporte donde nace la metodología del entrenamiento en toda esta área y luego se extrapola y se hacen las conexiones y las transformaciones es el track and field, es decir, el atletismo. Entonces, patrones básicos de movimiento, tenemos todos los movimientos que tengan que ver dominantes de cadera y todo lo que tenga que ver dominantes de rodilla. Rodilla, tanto flexión como extensión de rodilla. Y aquí podemos observar los otros que es la tracción, o sea, alar o pull, y lo otro, eh, la, en los empujar, que tiene que ver con el hombro. El hombro es un músculo que empuja o empuja, pues, se llaman así. Entonces, estos son los movimientos que se hacen mucho para la preparación física en la área de la musculación, pero si no hemos tenido con anterioridad lo que le hablé sobre resistencia al core, estabilidad y movilidad, sería casi ineficiente o a posteriores no vamos a conseguir los otros elementos interesantes, porque primero hay calidad de movimiento, posteriormente que vamos a traer la fuerza en todo su rango, la famosa curva fuerza-velocidad, y ahí nos adosamos a Vadillo o nos adosamos a los otros autores. Yo sigo con la escuela vía desde el punto de vista metodológico, fuerza reactiva, fuerza explosiva, todas estas cosas, desde el punto de vista metodológico. Ok, entonces la fuerza. Luego entrenamos la fuerza, después que usted entrenó la fuerza, hizo ejercicio de musculación para la fuerza, va a hacer movimiento balístico para la velocidad. Entonces vamos a conseguir velocidad, en dependencia de lo que necesitemos, y ahora lo vamos a ver con el otro elemento que le voy a presentar, la pliometría. Trabajamos la velocidad. Y luego la donde conjugan fuerza y velocidad, la potencia. Utilizar la fuerza de la manera más rápida posible. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué solemos ver en la etapa de la musculación como un elemento de la preparación física integral? Comenzamos, se observa, comenzamos a trabajar potencia, velocidad, fuerza, y la calidad de movimiento la dejamos a un lado. Entonces, la invitación a los que nos estamos formando en este momento hoy, y los que ya están formados, y los que hayan visto y los que no tengan conocimiento, la invitación es poder seguir este patrón y este esquema de programación de la musculación para desarrollar la fuerza, que a mí me da muchos resultados y los atletas no se lesionan, los atletas tienen buenos resultados. Por sí, bueno, he tenido grandes resultados a nivel nacional e internacional con mis atletas. Han llegado a ser el objetivo. El otro elemento interesante, hablamos de uno, de la musculación, desarrollar la fuerza. El otro elemento interesante tiene que ver con la pliometría, el desarrollo de la fuerza explosiva. Ya sabemos, en este caso, la pliometría tiene un elemento que es el famoso SEA. Y esto es interesante reconocerlo. Entonces, aspecto a considerar para iniciar la práctica pliométrica. Y esto es interesante, mis estimados amigos. Y es la gran preocupación que a veces tengo yo en cuando se hace una preparación física. Y si queremos una preparación física integral y que el atleta tenga una longevidad a posteriori, que pueda utilizar cualquier
estructura planificativa a posterior. Y si quiero utilizar pliometría de inicio, ojo, tenemos que observar todos estos elementos que están aquí. ¿Eh? Es de la rodilla, cómo están, si es en los valgos, eh, cómo es su pisada. Eso es interesante observar, porque luego, si no, luego pues, vamos a tener todos los problemas de carácter osteomuscular y osteotendinoso de lesión. Y aquí traigo una colación rápida, siempre lo digo en mi charla. Yo tengo esta característica de mi rodilla, yo soy de Genus Varu, un traumatólogo a los 17 años me dijo, vas a tener problemas con los aductores y la rodilla y el tobillo. Y efectivamente me retiré, yo era saltador de triple, me retiré del deporte porque sufrí una lesión de tendón de Aquiles y de rodilla, por esta característica. Quizás, si la preparación física hubiese sido orientativa de una forma integral, trabajada en todos los segmentos corporales, todas estas articulaciones hubiese sido bien fortalecida, quizá hubiese tenido una vida longeva en el área deportiva. Entonces, eso es importante tener en cuenta en la pliometría. También es importante reconocer dónde vamos a saltar. En el caso que utilizamos pliometría de miembros inferiores, igual también con miembros superiores. Pero en miembros inferiores es importante dónde saltamos. ¿Eh? No es igual saltar en piso de cemento que saltar en colchoneta, o saltar en arena de playa o cemento o madera. Yo particularmente recomiendo madera y césped o la grama, estas dos que están aquí. La arena de playa tiene un objetivo, pero si queremos desarrollar una buena preparación física a nuestros deportes de conjunto y una buena fuerza reactiva, es interesante, ya sea madera o cemento, porque tiene mayor coeficiente de restitución elástica. Otro elemento interesante desde el punto de vista cinemático es verificar cómo caminan las personas, cómo se desplaza, cómo están sus articulaciones, cómo tiene la simetría en hombro y cadera. Eso es interesante observar. Bien, elemento a considerar para entrenar la pliometría en deportes colectivos. Ok, importante con esto que vamos a hablar aquí. Y aquí entramos en la última parte de, de la última parte de esta charla, que de aquí salen diferentes conferencias, pero bueno, lo importante es poder compartir este conocimiento en el día de hoy con ustedes. Entonces, al momento de considerar, hay que considerar estos músculos. Tenemos el glúteo medio o lateral, tenemos el tensor de la fascia lata, tenemos los isquiosurales y tenemos los cuádriceps. Estos músculos conjuntamente con el gastrocnemio conformado, o el tríceps sural conformado por, por el sóleo, y aquí no aparece, pero es interesante manifestar también el tibial anterior, que también es importante al momento de, de lograr una buena preparación física, y el objetivo sea mejorar el rendimiento deportivo. Es interesante entrenarlo. ¿Por qué traigo a colación aquellos músculos? Por esto. Aquí podemos observar la contribución que hace cada músculo al momento de saltar. Cuando usted realiza un salto, que se hace mucho en los juegos de conjunto, los basquetbolistas saltan a cada diario, los voleibolistas saltan a cada diario. El pan nuestro de cada día de los deportes de conjunto es la saltabilidad. Además de ello, escúchese bien, existe una relación directa entre la capacidad reactiva de salto y la capacidad de desplazamiento de los deportistas. Existe una relación proporcional. Entonces, datos interesantes. Los extensores de rodilla. ¿Quiénes son los extensores de rodilla? Los cuádriceps. Los cuádriceps. Los cuádriceps, cuando usted salta, ellos contribuyen el 56%. Un dato interesante. Entonces, atrás, cuando veamos la musculación, estamos observando los elementos de la musculación y los patrones básicos de movimiento, ahí podemos observar que existe un ejercicio que se llama dominante de rodilla.
Los implantes de rodilla tienen dos elementos. Uno, para flexitar o para extender rodilla. En este caso, los cuádriceps, los cuádriceps, que son los extensores de rodilla, cuando usted realiza un salto, contribuye al 56%. ¿Hay que entrenarlo? Sí, no, hay que entrenarlo. Y a los niños desde el principio, desde edades muy tempranas, hay que entrenarlo. Y hay que darle patrones de movimiento adecuados. Y hay que darle una movilidad, una estabilidad, hay que darle una buena resistencia y luego se trabajan los patrones de movimiento. Aquí he observado, y aquí sí es bueno resaltar, en las redes, en el mundo científico y a veces pseudocientífico, pululan, pero pululan mucha información sobre el área de pluviometría, pero es información muy buena, pero yo quedo a veces sorprendido. Yo estoy haciendo una recuperación de todos los ejercicios, pero quedo sorprendido. Pero la sorpresa no es que pulule tantas cosas en las redes y en fin, sino cuando usted va a los campos deportivos, lo que estamos haciendo. Y ahí me incluyo. Por ejemplo, eh, yo no recomiendo particularmente, y esto sí es una crítica constructiva, vamos acá, la superficie de contacto. Existe algo que se llama coeficiente de restitución elástica. ¿Qué tanto, qué tan elástico, recordando aquella tercera ley de Newton, acción y reacción, qué tan elásticos son las superficies? ¿Eh? Y que el shock no sea tan traumático para las articulaciones que actúan al momento de saltar, al momento de hacer pliometría. Entonces, comprobado, el piso, todo lo que sea de cemento, asfalto tiene menos coeficientes de restitución elástica. Es decir, si usted cae en el cemento, el golpe es más duro. Si usted cae en una colchoneta, es menor. Si usted cae en una madera, el golpecito es muchísimo menos. Entonces, ¿qué observamos nosotros que están haciendo nuestros, sobre todo, y esto aquí hay un entrenador de baloncesto, creo que de México, de Honduras o de Ecuador, eh, el- cuando, ¿cómo son nuestras canchas de baloncesto? La realidad, Latinoamérica, que son en su mayoría donde trabajan los niños, porque aquí está inversa la cosa, ojo con esto, está inverso la situación. Los profesionales trabajan en tabloncillo o madera, mientras que los, nuestros adolescentes, nuestros adolescentes trabajan en cemento, cuando sabemos que están en un proceso de formación y los trabéculos de los óseos también están en ese proceso de formación y que todos esos impactos siguen una cadena cinética inmensa, tobillo, rodilla, cadera, hombro, hombro y hasta el cuello, la atras y las dos vértebras que están, asis y el atlas, hasta allá van a dar la, 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 el golpe, entonces, el shock que se genera. Entonces, ¿a qué llamo a colación? De que en nuestras canchas, sobre todo el baloncesto, porque ya el fútbol sí, si no tiene césped, tiene arena, que todavía es un poco más, tiene su coeficiente de restitución elástica, es más benévola. Pero los jugadores de baloncesto practicamos en cemento y esto es contraproducente de una forma u otra en la longevidad de 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 esas articulaciones. Entonces, lo que le manifestaba acá, que en los extensores de rodilla contribuyen un 56%, entonces, ojo con la saltabilidad
dónde la estamos haciendo. Bien, los extensores de tobillo aportan 22% en el salto, un 22% en el salto. Y los extensores de cadera y tronco ayudan en un 10%. El glúteo, aunque para mí ayuda un poco más, indudablemente, por eso, esto digamos en forma de término medio, estamos hablando de los extensores de cadera, el rector espinal y el glúteo, es un 10%. Yo creo, para mí la experiencia actúa un poquito más. Y ojo con esto, los brazos, que cuando hacemos pliometría, eh, el gran olvidado son los brazos, y por eso vamos atrás. Por eso es interesante que la movilidad sea trabajada de inicio en toda esa cadena que hablamos con anterioridad. Entonces, escuchen este dato, los brazos contribuyen un 10%. Es decir, si usted hicieron una evaluación, el famoso Sargent, el salto vertical, o una plataforma, o el Mark Jones, dependiendo de su tecnología que tenga, usted saltó 50, sí. Vamos a poner un ejemplo aquí. Si la amiga Miriam, que debe estar por allí, ¿está por ahí Miriam? Yo creo que Miriam se fue. Hilda, ¿se escucha bien? Tengo un rato hablando aquí. Sí, Dame un profe. momentico, Miriam sí está, maestra. Ok, listo. Ok, no, porque tengo un rato aquí hablando y como no escuchaba a nadie. Ok, entonces, No, estamos pendientes al 100, maestra. listo, perfecto, perfecto. Así que me gusta. Pendiente hoy domingo, 2 de junio, comenzando un nuevo semestre. 35 personas en sala, maestro. Sí, sí, ya ahí estoy pendiente de las preguntas que hay en el chat para ir respondiendo una vez también. Eh, el balanceo de los brazos, amiga Miriam, si usted en una evaluación que le hacen y salta 30 centímetros de vertical, que eso es bajo, por cierto, por eso un ejemplo, el 10% es efectuado con la ayuda de los brazos. Es decir, que usted, si no usa los brazos, debería estar saltando 26 centímetros. Estamos haciendo una relación directa, porque a veces no es así. A veces no es así, porque hay unos test que se utiliza, que es el CMJ y el abalaco. Uno se hace con contramovimiento, otro se hace sin contramovimiento, otro se hace utilizando los brazos, otro, para ver qué tal contribuyen los brazos. He conseguido, ojo con esto, he conseguido atletas que, ejemplo, sin usar los brazos, sin usar los brazos, sin usar los brazos, saltan 35 centímetros. Usando los brazos saltan 45, o sea, 10 centímetros más. ¿Qué significa ahí? Que, ojo, que los brazos para la persona tiene una gran utilidad. También he conseguido lo inverso, utilizando los brazos 38 centímetros, y sin usar los brazos 38, usando los brazos 40, o sea, diferencia de 2 centímetros. ¿Qué significa? Que tiene un problema de que se llama de fuerza reactiva. No, todavía no sabe utilizar las fuerzas de los miembros inferiores, porque la teoría nos dice, y la práctica diaria que hacemos nosotros en nuestros campos, que el 10% como mínimo, cuando usted salta, le ayudan los brazos. Y un dato interesante, ya para ir culminando, y bienvenido el profesor Edwin Morales de Venezuela, compañero de camino, de estudio y de vida. En el balanceo del cuello, cuando usted salta, el 2% de esa altura lo consigue con el balanceo del cuello. ¿Qué tal? El 2%. Esto de repente en edades formativas no es muy interesante, pero a la hora de tomar un rebote en el básquetbol y el entrenador de básquetbol sabe que 1 centímetro aquí es vital. En el fútbol, 1 centímetro es vital cuando vamos a cabecear. Entonces, el 2% lo construye que la acción del cuello. Entonces, ojo con esta cosita. Bien, bien. Movimientos más comunes en los deportes de puntos donde la potencia es determinante. Siguiendo aquí, dentro de la preparación física, digamos, integral, donde estamos trabajando fuerza y a través de la musculación, y ahora hablamos la fuerza, la explosividad, la velocidad, a través de un elemento interesante
que es poco lo que yo he leído y lo he dominado y discuto la pliometría. Miren, momentos más comunes en los deportes de equipo, donde la potencia es determinante. En el primer paso, esto es determinante, determinante. En el baloncesto, el primer paso es determinante. En el fútbol es determinante, porque Mbappé le gana todo por su primer paso, porque Michael Jordan le ganaba todo por el primer paso. Y cuando nosotros entrenamos racionalmente la pliometría, sobre todo es esa fase excéntrica y la fase concéntrica, vamos a desarrollar un gran primer paso, un gran primer paso. Messi, en aquel entonces, cuando él era más joven, su primer paso lo desarrollaba 8 metros por segundo, su primer paso. Ya está un poco más lento. Listo. Otro elemento importante en los deportes de conjunto que hay que considerar al momento de programar una preparación física integral es el la aceleración y la desaceleración. Poco se entrena la desaceleración. Si se entrena la aceleración, poco se entrena de la desaceleración. Y la desaceleración la entrenamos mucho trabajando esa fase excéntrica en la pliometría, porque la desaceleración tiene que ver con un proceso también de carácter neural. El otro elemento interesante son los cambios de dirección, muy importante y muy necesario en el baloncesto, en el fútbol, en el balonmano, en el hockey, los cambios de dirección. Un atleta es más eficiente, es más ágil, sí, tiene mejor o mayor cambio de dirección. Y eso lo podemos lograr con esta preparación integral, va trabajando trabajando la pliometría de forma racional y bien planificada. Bien, entonces ahí tenemos los cambios de dirección. Y lo otro interesante, eh, el cambio de ritmo. El anterior, sí, cambio de dirección y cambio de ritmo. Ahí lo podemos observar. El otro elemento puntual aquí es los saltos. Los saltos. Saltos de carácter vertical. En todos los deportes en conjunto, en colectivo, hay que trabajar los saltos de carácter vertical. El horizontal nos va a ayudar, los saltos horizontal nos va a ayudar para el primer paso y la aceleración. En el caso de trabajar los saltos, nos ayuda, ya ahí se responde sola la diapositiva. Ahí podemos ver a este amigo que es Cristiano Ronaldo, todo un atleta porque ha llevado una preparación física de carácter integral, donde ha conjugado todos los elementos del entrenamiento físico y donde combina todos los elementos. Entonces aquí vemos 242, 242, 244, un salto espectacular. Y, eh, y luego podemos observar aquí algunos ejercicios propicios para poder, dentro de la preparación física, dentro del elemento de la pliometría. Aquí tenemos un elemento que inicio, el vector, la base, y según si es difícil, moderado y tal. Ejemplo, si uno vamos a comenzar a hacer algunos ejercicios de carácter pliométrico para poder lograr una buena preparación física, es prioritario comenzar con ejercicios doble contacto. Posteriormente, ejercicios continuos y después ejercicios de caída hacia abajo. Esto sería como el continuo pedagógico, metodológico para iniciar, para trabajar la pliometría. Según el vector, que a algunos no les gusta. El caso de nuestro amigo argentino Horacio Anselmi, no les gusta mucho hablar de vector, pero bueno, desde el punto de vista pedagógico, metodológico, es interesante hablar que existe un vector que va hacia arriba, va hacia abajo, va hacia un lado. Entonces,
de inicio, interesante trabajar el vector vertical hacia arriba. Esto que ven ustedes aquí, verde, luego viene rosadito y rojo, es que iniciamos con vertical. Aquí tiene la flechita. Primero iniciamos con saltos verticales. ¿Qué observamos? Aquí viene Maestro, regáleme un minutico. ¿sí? El maestro Julio Cuentas está por ahí. Maestro Julio Cuentas. Sí, ahí está. No, dame un momentico. El maestro Julio Cuentas está por ahí. Maestro Ya. Julio. Maestro Julio, ¿está por allí? Maestro Julio, ¿está por ahí? Momento. Maestro Julio, ¿puede abrir el micrófono? Julio. Maestro Julio. Creo que ya salió. Se Bueno, salió. Ah, ya, siga es que me estaba rayando la pantalla, maestro. Entonces quería sí, sí. Yo estaba, preguntarle si lo hizo por que de pronto se le fue el dedo o fue porque, por evidente, que de pronto lo hizo por descuido. Entonces sigamos la presentación, maestro. listo. Saludos, estimado profesor Edwin Morales. Ya estamos culminando. Ok. Yo decía, ¿quién será? ¿Qué sucede allí? Ajá, Dame salimos. un momentico, Stewart. Dame un momento, por Sí, favor. sí. Voy a parar aquí la grabación. Ok, continuamos. Ya finalizando este intercambio de conocimiento aquí. Sí, yo estaba observando, me está rayando la pantalla. ¿Quién será? Dios mío, ¿qué pasa aquí? ¿Seré yo? Decía yo. Pues. Entonces, dentro del vector vertical, horizontal y multidireccional. Esta es la lógica metodológica para entrenar la pliometría. Y por supuesto, si nos vamos a las estrategias de la enseñanza y del aprendizaje, de lo más fácil a lo más difícil. Entonces, cuando observamos con preocupación que comenzamos a hacer ejercicios de pliometría, de lo más difícil a lo más fácil. Entonces, esto lo traigo a colación en el día de hoy para que consideremos y tengamos mucho cuidado al momento de trabajar la pliometría. Y en cuanto a la base de sustentación, en el caso de la pliometría, tanto miembros inferiores como superiores, simétrica, asimétrica o unipodal. Las dos piernas, un pie al otro pie, o de un pie al otro. Entonces, quería manifestarle, si van a trabajar algún tipo de pliometría, deben considerar ese continuo para poder lograr una longevidad en nuestros atletas. Bien, aquí, bien, listo. Ok, planificación de la intensidad para un programa de pliometría. Rapidito con esto, ¿qué nos quiere decir? ¿Cuáles son los volúmenes de trabajo que debemos hacer nosotros en función si es principiante, intermedio, avanzado, si es de baja intensidad, moderada y alta intensidad? Esta es una pregunta que nos la hacen a diario. ¿Cuántos saltos debemos hacer? Y, y aquí me traigo a población otra vez al profesor. Yo le tengo mucho cariño y lo sigo mucho. Pues un Horacio Alcelmi de Argentina. Él dice, y a veces tiene razón, ¿cuánto el sistema nervioso puede aguantar? Puede aguantar un principiante 100, 200, bueno, que lo haga. Pero bueno, siempre en esto de las cargas y los estímulos, siempre debe haber unos límites superiores y unos límites inferiores. Entonces, bueno, esto es de punto de vista metodológico, ¿cuánto debería ustedes utilizar de volumen para trabajar la pliometría, dependiendo del tipo de pliometría? Y esta aquí la pausa entre la serie. Interesante es esto. Si el tiempo de trabajo del trabajo pliométrico dura un segundo, la pausa entre repeticiones de 5 a 10 segundos y entre serie de 1 a 2 minutos. Ahora, si el tiempo de trabajo demora 15 segundos a 30, es decir, los saltos continuos sobre valla, 10 vallas aproximadamente, 10 vallas aproximadamente, podemos demorar 10 segundos, 15 segundos, que entre repeticiones no descansamos nada, pero entre una serie y otra recomendable de 3 a 5. Y aquí interesante, a veces puede ser menos,
a veces puede ser más, y dependiendo de las categorías y las edades, y la condición física y la preparación física que tengan nuestros atletas y nuestros deportistas. En el caso del baloncesto, sobre todo los pibos, por su estatura y por no haber tenido, oígase bien esto, algunas escuelas, algunos clubes, una buena conformación osteomuscular, hablando de toda la cadena cinética, tobillo, cadera y rodilla, sobre todo la rodilla y la cadera, los pibos, estamos hablando, los que juegan adentro, o los centros, que tienen una estatura sobre 1,90, 2 metros, 2,30, que lo tiene los jugadores de baloncesto en la NBA, ellos tienen muchos problemas a nivel articular, tienen mucha falencia a nivel de rodilla. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer este tipo de saltos con ellos, saltos continuos, hay que tener mucho cuidado porque no sabemos si su historial, él fue, su preparación física en edades tempranas fue acorde y se le fortaleció esa articulación. Entonces, de, en aras de no tener ninguna situación a futuro de esos atletas, hay que considerar el tipo de entrenamiento que, y yo lo digo a colación porque en algún momento dado hace años estuve entrenando, formé parte de ese equipo de entrenamiento de un centro, del centro o el pívot de la selección de Venezuela se llamaba César Portillo. Él tenía una estatura, no me acuerdo ahorita, 2,6, 2,10. Él no podía hacer ningún salto de este tipo porque tenía problemas en la rodilla, muchos problemas, por su estatura, por su peso y porque no fue educado de una forma racional, considero yo, al principio. Entonces hacía otro trabajo de musculación más racional. Bien, entonces son datos interesantes a considerarlo al momento de lograr una preparación física integral a través de la pliometría para los deportes conjuntos. Y aquí, lo que le hablaba anteriormente, entrenamiento pliométrico, volumen recomendado. No es una receta, no es una guía, más o menos lo que uno hace, me ha servido y lo quiero compartir en el día de usted, hoy, el día de hoy con ustedes. Entonces, conclusión, cuando, cuando el, si, si deseamos tener una buena preparación física con nuestros deportistas de conjunto, de deportes de colectivo, es importante reconocer y saber que existe una serie de factores que van a incidir notablemente en de, el rendimiento de estos deportistas y que esos elementos no actúan de forma aislada, sino que actúan de una forma sinérgica totalmente, porque tal como le manifestaba en la anterioridad, tal como nos lo dijo el filósofo aquí, Ortega y Gasset, él decía, yo y mis circunstancias. Entonces, los deportistas, los atletas, no solamente debemos entrenarle una parte aislada, sino que todo va en una sincronía, en una sinergia, y eso hay que reconocerlo para poder lograr altas eficiencias, altos estándares de rendimiento y obtener lo más importante, una longevidad deportiva de nuestros atletas. Bien, mi estimado Hilder, si hay alguna pregunta sobre lo que hemos hablado, lo que hemos conversado en el día de hoy, si hay alguna inquietud, podemos abrir los micrófonos que todavía tenemos tiempo. Bueno, primero que todo, darle un fuerte aplauso virtual a nuestro queridísimo doctor Stewart Bermúdez. De verdad que me quedo sorprendido, maestro, con usted, de cada vez que está al día con todo lo que es
toda esta parte de entrenamiento, de actividades. Es genial, de verdad que es genial todo lo que usted nos ha permitido aprender esta mañana de hoy. Me gustaría escuchar a una alumna que sé que ella mantiene muy pendiente y estos temas le gustan mucho, porque sé que le gusta mucho toda la parte de entrenamiento, porque se mueve en ese mundo del entrenamiento personalizado, entrenamiento grupal, instructora de baile, de todo lo que es la parte corporal. Ella ya sabe quién es, ya abrió la cámara, sabe que está ahí pelando la muela. Joanita Rosso, una presentacioncita y bueno, me gustaría escucharte en este momento. Muy buenos días. No, acá estoy. Muchísimas gracias, profe, y a nuestro ponente también, excelente presentación. Por lo menos para esa parte deportiva, de la planeación y lo de que me interesó mucho, algo que estaba acá tomando nota, en lo de la parte de la pliometría, porque ese de tener en cuenta como la forma en la que la persona tiene pues de lo de la pisada, de cómo se debe manejar para fortalecer, para que así mismo tenga un mejor rendimiento. De esa parte me interesaría y me gustaría que se andara un poco más sobre esto, porque a veces no tenemos como mucho en cuenta lo que, o sea, solamente se dan como los ejercicios o lo que se puede trabajar para fortalecer músculos, pero no, a veces no tiene uno como en cuenta. Lo digo porque la verdad yo a veces uno como que pasa por, por encima por esas cosas, solamente como da los ejercicios, su planeación de actividades que vaya a realizar, pero me gustó mucho eso y me gustaría que se ahondara más en esa parte. Bueno, Hola. maestro, perfecto, perfecto, Joana, perfecto. Sí, Maestro Stewart, tiene la palabra, sí, un poquitico, un sí, Joana, poquitico. sí, Joana, muy interesante. eh, y gracias por la acotación, porque ese es el pan nuestro de. Yo tengo un dicho que digo, o un proyecto, o un dicho, mejor dicho, que es existe una serie de elementos profilácticos que hay que realizar antes de ejecutar la pliometría. Y entre eso tenemos este tipo de elementos, de lo que es el estudio y la evaluación de toda la cadena cinética. Pongo el ¿Ya? micrófono y pone que el anfitrión me asiste. Entonces, ¿qué sucede, amiga Joana? Sucede lo siguiente, que u- la gente va al gimnasio, los deportistas van al gimnasio y nosotros sin hacer la evaluación de toda su sustentación bipodal, comenzamos a tomar la cuerda y comienza a saltar. Y no sabemos si existe un genusvaro o un genusvalgo, si existe una pisada supina, una pisada prona. No sabemos si existe una asimetría en la cadera. Entonces, fácilmente usted puede hacer un ejercicio sencillo. Que camine en el plano anteroposterior, que camine de espalda, ¿sabe? Y usted le puede ver cómo la cadera se mueve. Y ahí podemos observar si existe un problema a nivel cadera, si proviene solamente de cadera o si viene de arriba. A veces viene de abajo, a veces viene de la sustentación del pie. A veces un problema de escoliosis tiene que ver con un problema de la planta del pie. A veces un problema de escoliosis de la cadera o de cadera tiene que ver con la rodilla. Recuerden que de la rodilla, sí. Recuerden que es una cadena cinética que trabaja de forma integral, no de forma aislada. Y por eso es interesante, yo siempre lo digo, es interesante antes de hacer no solamente la pliometría, sino hacer cualquier tipo de trabajo de entrenamiento físico, sobre todo los deportes conjuntos que tienen que correr, saltar, brincar y pare de contar, hay que hacer una evaluación de estos elementos.
Usted coloca a un sujeto de frente y observa cómo está sus hombros. Si no hay una simetría, allí probablemente pueda haber algún problema para hacer cualquier ejercicio de carácter biométrico y más de cualquier otra actividad. Bueno, maestro, muchísimas gracias. Démosle ese otra vez aplauso enorme. Vamos a entregarle un pequeño detalle, maestro, de Listo. parte Voy del a abrir PONAO, un voy a pequeño abrir la cámara detalle. a ver Si nos da la capacidad de la listo. conectividad. Listo. Joanita, me dice si están viendo mi pantalla ampliada, Joana. Perfecto. Discúlpame que cerré los micrófonos sin querer queriendo. Perfecto. Bueno, Politécnico Nacional de Artes y Oficios PONAO, seccional Cali y Buenaventura, certifica que Stewart Jeffrey Bermúdez Antúnez participó en el programa técnico laboral por competencia en recreación y deportes como apoyo educativo, siendo ponente virtual del tema programación de la preparación física en los deportes de conjunto desde una perspectiva integral, con una intensidad de 2 horas, dado en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca, los 2 días del mes de junio del 2024. Firma Eibar Bravo Hurtado, director, coordinador, agente de convenios y servicios educativos, finalmente director y coordinador académico del programa. Démosle ese otro, pero aplauso, que se vean esas manos, de verdad que sí, maestro. Vamos a, regálenos ese mensaje final, maestro, para cerrar, porque ya el maestro Osvaldo Terreros ya está en sala, gracias a Dios. Un youtuber, influencer con más de 5,000 seguidores en su canal. Y bueno, aquí lo vamos a tener, maestro Osvaldo. Maestro Estigua, regálenos ese mensaje final. Listo, perfecto. Bueno, el mensaje siempre que digo yo es, todo aquel que realice algo de forma positiva por la actividad física, el deporte y la recreación en cualquier latitud del mundo es bienvenido. Y la intencionalidad siempre debe ser mejorar en conocimiento, mejorar en actitudes y mejorar en las acciones que hacemos en nuestras prácticas. Agradecido a Hilde Molina por invitarme de nuevo, y agradecido a la institución y sobre todo a los 32, comenzamos 25, ya vamos 32, que hoy domingo 36. 36. Sí, pero comenzamos 25, que hoy domingo 2 de junio estuvieron de forma muy estoica ahí observando, analizando y escudriñando lo que estamos compartiendo en esta área. Nos volveremos a ver otra vez en estos quehaceres científicos y de conferencia. Agradecidos a todos. Bueno, maestro, un abrazo enorme y bueno, gracias. Dios le bendiga y Dios le pague. Vamos a cerrar aquí.